Escuchemos las declaraciones del expresidente de la Sala Nacional Antiterrorismo, Marcos Ibazeta, quien conversó esta tarde con Canal N sobre la anulación de sentencia a Abimael Guzmán. Ahora bien, eso suponía ¿qué cosa? Que todos los procesos realizados por el Foro Militar eran nulos. Pero ya se había generado una jurisprudencia interna, en virtud de la resolución de la Corte Interamericana, que nos demostraba que también los procesos realizados por tribunales sin rostro en el Fuero Común eran nulos. Y teníamos cientos de habeas corpus. El Tribunal Constitucional, al declarar inconstitucional los juicios por delito de traición a la patria, dice, cuidando de que no haya un vacío, que los procesos no son inválidos por la declaración de inconstitucionalidad, sino recién cuando, existiendo normas jurídicas que deberían expedir el legislativo, que delegó en el ejecutivo posteriormente, a pedido de parte, lo condiciona para que no haya detención arbitraria. Pero y en el desarrollo normativo, por delegación de facultades del ejecutivo, señala que solamente a mérito de la sentencia del tribunal, el Poder Judicial debe anular todos esos procesos. Lo podemos aplicar acá. En el Perú no vamos a tener problemas, pero podemos tener problemas después con la jurisdicción internacional. Y en cuanto a la prueba, el tribunal dijo, bueno, pues las pruebas mantienen su validez, pero contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí pueden haber ciertos problemas. Entonces, ¿qué resulta ahora? Que en el caso de Abimael Guzmán específicamente, o de los cabecillas, o todos los que fueron juzgados en el Foro Militar, conforme van pasando los expedientes del Foro Militar a la Sala de Terrorismo, son anulados. Pero la nulidad implica recomenzar. ¿Y recomenzar en base a qué? En base a los indicios acopiados a través de la investigación preliminar policial de esa época. Entonces, eso tiene que ser calificado por el fiscal provincial, o sea, para que él decida si formaliza o no denuncia. Si formaliza denuncia, el juez va a decidir si abre o no abre instrucción. Si abre instrucción, tiene un plazo ordinario de 120 días para hacer las investigaciones del caso, corroborando los elementos de prueba que se le presentan. Y después vienen los informes finales, va al fiscal superior, y si él acusa, la sala termina juzgando, ¿verdad? Y finalmente definiendo la situación jurídica. Aquí el problema que tenemos, aparte del que ya le he señalado, es el de la valoración probatoria. O sea, internamente, si el Tribunal Constitucional ha dicho que mantienen su valor los medios de prueba, entonces no habría mayores problemas en términos teóricos. Pero en términos prácticos, el peligro está en que ya ningún testigo quiere ratificarse. Si no es un arrepentido, el arrepentido se está retractando. Y si es alguien que está trabajando, que es ajeno y que se ve involucrado por circunstancias específicas, no quieren saber más del tema. Y también tenemos que enfrentar, o tienen que enfrentar los magistrados del área, esta jurisprudencia que emanó de la Comisión Ad Hoc de Indultos, que en realidad no proponía indultos, ¿no? Sino que a través del indulto declaraban la inocencia o la insuficiencia probatoria. Pero ¿en base a qué declaraban la insuficiencia probatoria o la inocencia para el beneficio del indulto? Que es irregular, ¿no? Pero pasó. Porque según ellos, las declaraciones de los arrepentidos incriminando a los acusados no es suficiente para condenar. Incluso habían actas de hallazgo de explosivos debajo de la cama, etcétera, pero por la forma en que entró la policía no eran suficientes para llegar a la convicción de que realmente existieron los explosivos. Se habló mucho de los sembradores, ¿no? El padre Lancier hizo declaraciones de que muchos policías sembraban elementos de prueba. Si eso ocurría, y aquí ya tenemos el problema práctico, ¿valen o no valen esos medios de prueba? Realmente van a tener que enfrentar una situación difícil, porque yo creo que con los líderes no va a haber ningún problema.
con Abimael Guzmán, con Polay. No creo, porque es evidente, son hechos notorios, públicos, eso no necesita mayor prueba, porque el medio de prueba tiende a acreditar hechos, pero cuando los hechos son de conocimiento de todo ya no tiene que acreditarse nada, ¿no? Así es, pero si vemos a los mandos intermedios hacia los militantes, ¿no? Por ejemplo, de comunistas a militantes, ahí sí podría haber problemas. Podría haber problemas de insuficiencia probatoria. ¿Usted cree que los testigos ya no vayan a declarar como lo hicieron en esos años? Yo creo que así va a ocurrir, porque cuando yo estaba en la sala, no habían más de 2 o 3 arrepentidos que todavía se ratificaban. El resto ya no. Inclusive, habían arrepentidos y arrepentidas que se angustiaban porque se les ponía frente a frente o iban a declarar y no podían hablar. Buscaban el modo de decir y no decir. Y finalmente se refugiaban en su mala memoria, en que el tiempo ha pasado, o que no sabían cómo se habían metido en eso, y era más un desahogo personal que terminaba en llanto. O sea, nos podría estar diciendo de que podrían haber algunas liberaciones con el pasar de los años en este nuevo proceso en el civil. Yo creo que por ahí puede haber problemas. Puede haber problemas. Y si no logran liberaciones o aquí no se da el tema de insuficiencia probatoria porque nuestros magistrados valoran los medios de prueba tal como se les ha dicho y tal como están. Pero tenemos el caso Berenson. El Estado está denunciado por la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana, precisamente pidiendo la nulidad de ese proceso y de repente la libertad de la procesada Berenson, de la condenada Berenson, únicamente por haber merituado 2 medios de prueba que estaban en el atestado originario, que eran el acta de incautación de intervención en la casa, el plano y la pericia. Plano y la pericia es una sola cosa, pero ¿por qué no se hizo otra pericia? Porque ellos habían presentado una pericia aparte, fue un debate, pero para la Comisión Interamericana ninguno de esos medios de prueba es válido. Pero cuando leemos la sentencia de la Corte Interamericana, que sí tiene fuerza obligatoria, en el caso Loaiza Tamayo y Castillo Petruzzi, ¿qué dice la Corte? Que en esa época era normal la tortura, no había ningún control en cuanto a la investigación estaba a cargo de la policía no tenía control jurisdiccional ni fiscal, la policía era la que definía la competencia del fuero militar o el fuero común, y finalmente la policía invitaba a los fiscales a los interrogatorios, pero señala que el fiscal no tenía ningún poder sobre los interrogadores. Eso es un considerando en el fallo Loaiza Tamayo. ¿Eso qué quiere decir? Que los medios de prueba acopiados en ese contexto, en todos los procesos siguen la misma suerte y no tienen eficacia. Esa es la tesis de la Comisión Interamericana ahora en el caso Berenson. Por eso es que aquí hay que andarse y tratar estos temas con pinzas, ¿no? Menudo trabajo para los actuales magistrados, ¿no? Menudo trabajo. No se va a ver mucho esto en la etapa de la investigación, pero cuando llegue el juzgamiento, sí, porque los magistrados van a tener que estar pensando cómo después van a ser ellos evaluados por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. En realidad ahí está el mayor problema, no tanto en los magistrados en cuanto al marco legal interno, sino que cómo utilizar el marco legal interno en estos procesos, porque ellos saben que todos finalmente van a ir a la Comisión Interamericana que ya tiene criterios formados. Doctor, ¿cómo podría decirle a la gente, hay algún temor en alguna población de que se anule la sentencia, va a un nuevo proceso, Abimael Guzmán, creen que va a salir en libertad? ¿Qué les podría decir a esas personas? Bueno, que respecto a los cabecillas no tienen por qué preocuparse. No creo que haya una libertad. Respecto a los demás, con el marco legal que tenemos, los magistrados pueden refugiarse en él y no habrá sobresaltos, salvo que sea evidente la insuficiencia probatoria, ¿verdad? Pero el problema va a estar cuando se tenga que enfrentar esto ya como Estado peruano ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y yo creo que una recomendación a los políticos, ¿no? A la gente que esté tranquila, pero a los políticos, que vayan pensando ante la eventualidad de una denuncia a la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana en todos estos casos,
si la Corte no cambia del criterio jurisprudencial que es señalado ya emitidos en el caso Loaiza Tamayo y Castillo Petrucci, ¿qué posición va a asumir? ¿Qué posición va a asumir, verdad? Porque ¿qué significaría que la Corte no cambie de criterios? Que ningún proceso sería válido. En el caso de Castillo Petrucci, que está siendo ahora procesado por la sala, ¿vayamos a ser denunciados? No solamente en Castillo Petrucci, ¿no? Sino en los demás, siguiendo la ruta de Castillo Petrucci. Porque por utilizar los mismos argumentos, los mismos medios de prueba que utilizó, que se juzgó al fuero militar. Así es, y ya vemos lo que está pasando en el caso Berenson, ¿no? Si el Estado peruano, además, pierde el caso Berenson ante la Corte Interamericana, creo que terminará por derrumbarse todo, y ahí sí, la población va a tener de qué preocuparse. Pero por ahora no. Por ahora creo que hay que estar tranquilos, tener paciencia y confiar en que nuestros jueces van a ser muy exhaustivos y van a tomar, deben tomar plena conciencia de cuál va a ser el efecto social de sus decisiones, lo cual no significa acomodarse a lo social con arbitrariedades, ¿no? Sino simplemente fijar bien el marco normativo e interpretarlo de la mejor manera. Bueno, gracias.